don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno, señores, Conor McGregor hace unos días tuiteó supuestamente una imagen en Twitter, una imagen que se filtró del UFC Fight Pass donde salía como un conteo regresivo y decía que el evento estelar iba a ser Conor McGregor contra Michael Chandler en ese UFC 296 que está trayendo bastante de qué hablar porque aún no tenemos ni pelea estelar, ni tenemos pelea coestelar, no se sabe qué va a pasar en ese evento, no se sabe quiénes van a ser los nombres que van a estar encabezando esa cartelera, es que no se sabe absolutamente nada. Le han preguntado a Dana White sobre esto y él tampoco responde nada. Entonces Conor tuitea esta imagen como diciendo voy a pelear y estuve mirando la entrevista que le hicieron a Dana White, o más bien las declaraciones que le estuvo dando en el luego del Dana White Contender Series este martes, y le estuvieron preguntando por esto, le estuvieron preguntando de qué había pasado ahí, si se había filtrado. Y Dana White dijo que él había hablado con su equipo de trabajo y que obviamente se veía que era falso, que era creado por una inteligencia artificial, que esto no se filtró por el UFC Fight Pass, que si esa pelea se hubiera confirmado, que ya él hubiera dado un informe en su Instagram, que ya le hubiera publicado alguna imagen, hubiera hecho algún post en Instagram anunciando que esa pelea estaría, porque sabemos que esto es una pelea enorme y lógicamente Dana White no va a dejar que una pelea tan grande como esta se le filtre así de esa manera. Esto es una cosa totalmente lógica y es difícil pensar que esto sea real. Y ahora sabemos de antemano que esta imagen fue falsa, es una imagen creada por inteligencia artificial y que es una estrategia más de Conor McGregor para presionar a la UFC para tener esa pelea. Y es que esta pelea entre Michael Chandler y Conor McGregor ha tenido muchas idas y venidas, señores. Muchísimas idas y venidas. Primero se decía que sí, que la pelea se iba a estar dando en diciembre. Luego vimos a Conor McGregor con esa cara hinchada, con ese físico súper bueno, pero un Conor McGregor muy alejado de las MMA. Un Conor McGregor que está totalmente tirado a lo que es la fiesta, a lo que es estar en todo tipo de eventos, a lo que es estar promocionando su whisky. Entonces no veíamos un Conor McGregor entrenando. Ya luego vimos a un Conor McGregor últimamente estamos viendo un Conor McGregor con un mejor físico, pero aún así Conor McGregor sinceramente no entró ni siquiera en USADA. Este año no le dio tiempo a entrar en USADA, no le dio tiempo a hacerse esos 2 tests que tiene que hacerse y estar 6 meses de antelación ante una pelea en USADA. Conor McGregor no lo hizo, por tanto y demás es muy difícil que pelee. Aún así, Dana White se pudiera obviar totalmente a USADA por ser Conor McGregor y ponerlo a pelear, porque es la gallinita de los huevos de oro, como yo le digo, como lo solemos decir en este canal. Pero ¿qué pasa? Que vale la pena el riesgo de tener una pelea con Conor McGregor por mucho que te genere. Ahora mismo, si me lo preguntas a mí, ese riesgo no vale la pena. ¿Por qué? Porque ya tienes otras estrellas dentro de la compañía. Y ahora Sugar Sean O'Malley es campeón de las 135 libras. Y O'Malley no podemos comparar el rating que puede tener O'Malley o lo que pueda vender O'Malley comparado con lo que puede vender Conor McGregor. Pero aún así O'Malley es una estrella ya, y es una estrella que sigue en ascenso. A pesar de ser una estrella, aún sigue en ascenso. Entonces ya a Dana White creo que no le vale la pena arriesgarse y que la compañía pierda cierta credibilidad y pierda cierta seriedad por tal de poner a McGregor a pelear en una cartelera anticipada como el UFC 296. Anticipada me refiero para Conor McGregor, que no está testeado en USADA, señores. Y el problema principal y número uno de que Conor no pelee este año precisamente es eso, es que no esté en el programa de USADA. Y aún así, yo realmente no tengo la información. No sé ahora mismo si ya entró en el programa, si no entró en el programa, pero suponiendo que ya Conor entró en el programa, aún así no pudiéramos verlo pelear por lo menos hasta marzo o abril del próximo año. Y creo, lo estuve diciendo en un video anterior, creo que lo más lógico para Conor sería pelear en el UFC 300, que es el evento, es el número redondo, el evento numerado del número redondo, donde siempre el octágono se pone amarillo, donde es como un evento especial por ser ese número redondo dentro de la compañía, que solamente han habido 2 eventos así, el UFC 100, el UFC 200 y ahora el UFC 300. Entonces, creo que lo más lógico, en cuanto a timing se refiere para Conor McGregor, creo que lo más lógico sería pelear en ese UFC 300. Y creo que Dana White debería hacerlo así, no arriesgarse a ponerlo a pelear en diciembre, señores. No ponerlo a pelear en diciembre. Primero porque para que Conor McGregor pelee en diciembre, la compañía va a perder seriedad. ¿Por qué? Porque Conor McGregor sabemos que no está testeado. No va a dar es que va a dar positivo en doping, porque sabemos de antemano, aparentemente o supuestamente, que Conor McGregor, según todas las imágenes que hemos estado viendo de él, según el físico que ha tenido tan rápido, esa evolución del físico tan rápido que ha tenido, según todo lo que se comenta, es que Conor McGregor sí está dopado, y que si ahora mismo le hacen, y esta es la opinión popular, si a Conor McGregor ahora mismo le hacen una prueba antidoping, saldría positivo en dopaje. Y yo realmente lo creo, pongo mis manos en el fuego de que es verdad.
que aún así a Chandler no le importó. Chandler lo único que quiere es la pelea. Por supuesto, yo entiendo a Chandler que a él no le importa si Conor esté dopado o no, porque al final es día de pago para Chandler. Sabemos que pelea contra Conor McGregor, ganes o pierdas, sabemos que va a ser un cheque bastante grande. Por eso es que a Chandler no le importa, a Michael Chandler no le importa si está testeado en USADA, si no está testeado, que quiere simplemente pelear contra Conor. Que de hecho, él dijo que él no tenía apuro para pelear contra Conor, que él puede pagar sus facturas bien, que él no tiene ningún tipo de apuro. Él simplemente quiere esa pelea. Sea cuando sea, esté dopado o no, él quiere esa pelea. Pero yo sinceramente, vuelvo y repito una vez más, y esto lo he dejado saber varias veces, yo no creo que esta pelea sea de este año. De hecho, yo tengo mis dudas si Conor McGregor va a pelear o no de nuevo dentro de la UFC, o si simplemente va a pelear. ¿Por qué? Porque es que el mismo Conor tiene muchas idas y venidas, señores. También hace unos días Conor tuiteó de que no lo dejaban pelear este año, que él sentía que le estaban quitando su sustento, y esto me dio un poco de risa, porque viniendo de Conor, si me lo dices de otro peleador que a lo mejor solamente se sostiene o solamente sus ingresos monetarios vienen de UFC, tú puedes decir, vale, te lo acepto. Pero viniendo de Conor, sabiendo la estrella que es Conor McGregor, sabiendo todos los negocios que tiene, que le estén quitando su sustento por no pelear, me parece más que nada de risa, porque hemos visto a un Conor McGregor en cada uno de los eventos masivos que ha habido este año. En todos esos eventos hemos visto a Conor rodeado de mujeres y rodeado de su whisky, promocionando una y otra vez su whisky. Desde Ultimate Fighter, él se pasó todo el tiempo promocionando su whisky. Entonces, ¿cuántos millones puede haber generado Conor McGregor solamente en su whisky, en sus promociones, en sus pubs que tiene en Irlanda? Es que es una cosa que, si te pones a mirarla de punto frío, es más que nada una estupidez decir que McGregor decir que le están quitando su sustento por no pelear en UFC. Eso creo que no sería ni un 1% de sus ingresos, realmente. Si te pones a pensar de una manera fría, un tipo que es una estrella, un tipo que ha estado en todos los eventos, un tipo que tiene negocios, muchísimos negocios fuera de la UFC, y un tipo que representa una figura mediática muy grande. Pero por supuesto, ahora él está tomando el papel de víctima. Ahora él lo que quiere es tomar ese papel de víctima, el cual nadie se va a creer realmente. ¿Y por qué? Porque él sabe que ahora tiene que presionar a la UFC, porque Sean O'Malley, como vuelvo y repito, acaba de ganar el cinturón de las 135 libras. Y si bien no podemos comparar mediáticamente a Sean O'Malley contra Conor McGregor, Sean O'Malley es una estrella que sigue en ascenso. Ya es un tipo que vende muchísimo, que lo hacía sin ser campeón, vendía muchísimo. Ahora siendo campeón va a vender muchísimo más. Y ahora mismo su nombre está en boca de todo el mundo. Entonces ya Conor McGregor sabe que él, a pesar de ser la gallinita de los huevos de oro, viene otro más que también puede llegar a ser la gallinita de los huevos de oro de Dana White. Entonces él sabe que ya no es el único, el inigualable Conor McGregor que va a ser el que más venda, ni mucho menos. De hecho, la pelea entre Sean O'Malley y Aljamain Sterling es la pelea más grande de la historia de UFC de peso gallo. Entonces ya Conor McGregor sabe que va a tener que empezar a presionar si quiere tener esa pelea realmente. Y en diciembre no va a suceder. Ya acaba de filtrar esta imagen, ya se sabe que la imagen es falsa, que no es real, la imagen que fue creada por inteligencia artificial, según Dana White y según el equipo de Dana White. Ojo, yo no tengo certeza de esto, pero si Dana White lo dice así, pues de alguna forma u otra hay que creerle. Aún así, a Dana le siguieron preguntando si se sabía qué iba a pasar con ellos, y Dana White no dijo nada, no dejó saber nada. Más adelante en la entrevista le preguntaron a Dana de qué iba a pasar con el UFC 296, y él dijo que él tiene ya peleas programadas, o peleas planeadas más bien, porque saben que cualquier cosa puede pasar. Tú puedes tener una pelea programada y caérsete por lesión, porque un peleador se quede fuera, o por X motivo, pero dice que ya tiene programadas peleadas hasta marzo del próximo año. Entonces ya Dana en cualquier momento seguramente anunciaría por verse la pelea del UFC 296, y yo realmente no me estoy esperando esa pelea de Conor McGregor contra Michael Chandler este año. Sinceramente no me la estoy esperando, y vuelvo y repito, dudo que esta pelea sea este año, porque no este año, dudo que Conor McGregor pelee tan siquiera dentro de la UFC, lo dudo bastante. ¿Por qué? Porque es un tipo que lo veo muy alejado de las MMA, lo veo como un tipo que lo que sigue es tratando de llamar la atención, y no lo veo puesto realmente entrenando como debería estar, haciendo lo que tiene que hacer un atleta profesional, que ya Masvidal lo estuvo diciendo en su momento. No es que Conor se haya alejado de las MMA porque haya ganado mucho dinero, es que simplemente ser peleador de UFC o peleador en general es un estilo de vida. Tiene que gustarte, por mucho dinero que tengas o no, tiene que gustarte eso. Tienes que gustarte ese estilo de vida, de levantarte bien temprano, de seguir una dieta, de mantener un peso el año entero, de entrenar todos los días, de hacer un campamento luego de 2-3 meses, donde haces una dieta mucho más rigurosa, donde tienes que entrenar 2 y 3 veces por día para poder pelear. Entonces, este estilo de vida es el que Conor McGregor no ha querido llevar, y no creo que quiera volver a llevar este estilo de vida, señores. Entonces, si están esperando nuevamente a un Conor McGregor, o que suceda algo en la carrera de Conor McGregor dentro de la UFC, me parece que no va a suceder nada más de lo que estamos viendo hasta ahora. Creo que ya McGregor se va a quedar para esto, para dar noticias, para dar contenido a los creadores de contenido, y va que la redundancia, darle más contenido y más contenido a nosotros mismos, y seguir hablando de él. No creo que esta pelea se vaya a dar.
Aún así, ojalá y se diera, porque para mí sería una genialidad. Y si se da en diciembre, pues mira, mejor todavía. Y vamos a estar aquí, yo y Nesti, vamos a estar cubriendo la noticia. Pero realmente, Conor McGregor veo muy pocas posibilidades de que pelee este año. Y veo también muy pocas posibilidades de que Conor vuelva a pelear. Te lo digo así. Me hace sentido que pelee en el UFC 300. Ahí es donde único más hace sentido. Y tengan una cosa clara. Si Conor McGregor pelea, van a ver una pelea de Conor McGregor y luego vamos a estar años de nuevo sin ver pelear a Conor McGregor de nuevo. O es muy probable de que pelee una vez más y ya no volvamos a ver a Conor McGregor dentro del octágono. Al menos esta es mi opinión. Déjenme saber ustedes, señores, lo que piensan. Déjenme saber ustedes en los comentarios, que lo vamos a estar leyendo. Todo esto que acabamos de hablar aquí. Y nada, yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video.